Tiene la palabra la diputada Frana, que comparte tiempo con el diputado Castañeto, diputado Filmus y diputada Raberta. 5 minutos cada uno. Y cámbiese de banca, diputada. Otra banca. Gracias, señor presidente. Bueno, como tengo poco tiempo, quiero ratificar lo que se vino diciendo en todos y cada uno, tanto el diputado Kicillof, el diputado Lavagna, y 2 o 3 afirmaciones en primer lugar. Estamos convencidos de la necesidad de hacer una reforma tributaria. Tal cual ayer decíamos, estábamos convencidos de la necesidad de revisar el sistema previsional. Lo que pasa, señor presidente, y en esto me voy a tomar de una de las palabras de una de las diputadas del oficialismo durante el día de ayer, que hablaba de una coyuntura financiera. Yo leyendo estos proyectos, sin dejar de reconocer que hay algunos aspectos que podemos acompañar, creo que claramente mucho, tanto lo de ayer como lo de hoy, como el consenso fiscal, como la reforma laboral, tienen que ver con la necesidad de atravesar esta coyuntura financiera. Coyuntura financiera que en este momento, y lamentablemente lo demostramos de 1000 maneras en el día de ayer, en gran parte la van a pagar los jubilados. Quiero decirle también, señor presidente, que esta ley no se puede analizar en forma aislada, porque lamentablemente una de las preocupaciones que pusimos a consideración a cada uno de los debates que fuimos convocados es que todo este sistema está desfinanciando el ANSES. Y deme un segundito porque al cambiarme de lugar se me... ¿Y por qué digo que este sistema está desfinanciando el ANSES? Porque fíjese usted, señor presidente, que el año pasado, cuando, en primer lugar, en el año 2015, por un fallo de la Corte, se restituyó a las provincias en forma justa el 15% que se detraía de la coparticipación. En ese mismo fallo, los jueces dijeron que el ANSES en ese momento era superavitario. El año pasado, cuando se votó la ley ómnibus, que se llamó Ley de Reparación Histórica, allí se tocó el Fondo de Sustentabilidad y se lo debilitó, que era una de las fuentes de ingresos del ANSES. En el Senado hoy reside una reforma laboral que genera un esquema de perdón de deudas por aportes y contribuciones. Es otra disminución de fondo del ANSES. El pacto que firmaron los gobernadores, mal firmado porque los gobernadores gobiernan, no definen cuestiones legislativas como se pretendió hacer con ese pacto, en ese pacto que firmaron los gobernadores se dejó sin efecto el artículo 104 de la Ley de Ganancias, un 20% iba al ANSES y que se pretende sustituir con el impuesto al cheque, sustitución que no alcanza. Y en este proyecto de ley, uno de los capítulos, y en los que me voy a referir brevemente, tiene que ver con la baja de aportes y contribuciones. Señor presidente, cuando el miembro informante del oficialismo trajo a consideración un conjunto de números que nos hace diferentes al resto de la región, omitió decir que en el resto de la región de latinoamericana, ningún país tiene mejores condiciones cuando hablamos de trabajo negro que el nuestro. Chile, por ejemplo, hoy exhibe un 35% de trabajo en negro. Brasil, por ejemplo, exhibe un 50%. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? No me voy a ir a la historia del pasado, qué pasó cuando bajamos contribuciones y aportes. Me voy a ir a la historia del presente. Si queremos compararnos con el resto de los países y hacemos competitivos solamente porque bajamos aportes y contribuciones, quiero decirles que estamos equivocados, que no ese es el camino, que si queremos hablar de justicia social, tampoco ese es el camino. Y me voy a detener, y también quiero decirle que todos estos análisis tienen un profundo contenido ideológico. Porque, mire, apenas uno vio el título de reforma tributaria y vio que en ese título había un capítulo destinado a aportes y contribuciones, ya tenemos un problema ideológico, señor presidente. Porque para nosotros el trabajo no es una mercancía. Para nosotros el trabajo tiene que ver con una cuestión de dignidad, tiene que ver, como hoy dijo el diputado Kicillof, con la cuestión de que ese aporte no es un impuesto, es un aporte al trabajo, un aporte al futuro, un reaseguro de que el trabajador a futuro pueda seguir cobrando su jubilación. Si lo disminuimos, estamos ideológicamente pensando cosas diferentes. También aquí escuché hablar que esta reforma, incluso en algunos de los papeles que nos dieron,
iba a tener un costo fiscal más o menos del 1,5% del Producto Bruto Interno. Quiero decirle, señor presidente, que se omitió contabilizar el costo fiscal que ya tuvieron algunas medidas que se tomaron en este gobierno. Por ejemplo, la baja de retenciones y, por ejemplo, la modificación de las alícuotas a los impuestos a los bienes personales. Entonces creo que ratificando que nosotros sí necesitamos una reforma tributaria equitativa, progresiva, esta no es. Y no es, señor presidente, por todo lo que dijeron quienes hablaron antes que yo. Y no es, señor presidente, porque todos estamos dispuestos a debatir y hacer aportes. Pero no es este el caso. Si me deja un minutito nomás. Lamento no poder tener un ratito más de tiempo, pero bueno. Tal como se dijo acá, la disminución de impuestos a las empresas, que a lo mejor en esto voy a opinar diferente a mis compañeros, yo no estaría en desacuerdo si le ponemos un objetivo. Si, como se dijo acá, ¿dónde se va a ir la reinversión? ¿Al EVAD? ¿A un robot? ¿A dónde va a ir la reinversión? Si no establecemos parámetros, difícilmente se pueda cumplir con el objetivo de incentivar la inversión. Y también pregunto, ¿cómo vamos a incentivar la inversión? Si tenemos las tasas de interés que tenemos, si se abrió las importaciones, si se aumentaron las tarifas, ¿con qué se va a incentivar el aumento de la inversión como aquí se pretende? También en este sentido, señor presidente, quiero decirle que de ninguna manera nosotros en lamento el poco tiempo porque tenía algunos datos respecto a los aportes y contribuciones para poner de manifiesto en esta sesión que aún suponiendo que fuera una buena medida, tampoco va a ser efectiva, va a tener un alto costo fiscal, va a favorecer solamente a las grandes empresas y de ninguna manera ni esta ni ninguna de las medidas que obran en este proyecto de reforma tributaria favorece a las pymes. Pymes que, como todos sabemos, son quienes absorben casi un 80% de la mano de obra de nuestro país y son las principales movilizadoras de nuestra economía. Y para terminar, por el poco tiempo, también quiero decirle que en ese capítulo, donde se abordan los aportes y las contribuciones, se dejan sin efecto un conjunto de medidas que tenían que ver con promover las economías regionales. Este proyecto de ley, que no diferencia ni zonas de nuestro país, ni empleo, ni actividad económica, de ninguna manera da respuestas concretas. La heterogeneidad económica de nuestro país requeriría que tengamos medidas en función a nuestras economías regionales y al tan mentado federalismo del que todos hablamos, pero ninguna de estas propuestas ayuda a ese federalismo, ni siquiera el pacto que firmaron los gobernadores. Y voy a los efectos de resumir, voy a insertar lo otro en la versión taquigráfica. Gracias, señora diputada.